¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí arranca Análisis Mundial. Es un gusto. Soy Ana María Serrano y compartiré con ustedes este espacio donde analizaremos una de las noticias internacionales más importantes, abordar diferentes puntos de vista para que usted en casa pueda sacar las conclusiones. Desde ya nos puede enviar sus comentarios, sus preguntas, sus aportes. Lo puede hacer vía Twitter o vía Instagram, @AMSerrano2, @AMSerrano2. Bienvenidas todas sus sugerencias. De inmediato, entonces, pasemos a revisar qué fue noticia esta semana. El presidente de Haití fue asesinado. Esto ocurrió el pasado miércoles. El mandatario de la nación haitiana falleció luego de recibir 16 impactos de bala por hombres armados que perpetraron un asalto en su vivienda. Así lo anunció el ex primer ministro de Haití, quien además pidió una investigación internacional para poder esclarecer lo ocurrido. No habrá espectadores en los Juegos Olímpicos de Tokio. A tan solo 2 semanas de los Juegos Olímpicos, las autoridades de Japón decidieron decretar estado de emergencia y prohibir la entrada de espectadores a los Juegos debido al aumento de contagios por coronavirus y la expansión de la variante Delta. Periodista entre la vida y la muerte luego de ser tiroteado en Holanda. El periodista holandés Peter de Vries, reconocido por sus investigaciones en crímenes, recibió un impacto de bala en la cabeza en la ciudad de Ámsterdam el pasado martes luego de recibir amenazas. Tormenta Elsa llegó a Florida, Estados Unidos. El Centro Nacional de Huracanes informó que la tormenta, que se degradó de huracán de categoría 1 durante la noche, tocó tierra en la Florida el pasado miércoles en la madrugada, provocando intensas lluvias, fuertes vientos y una alerta por la posibilidad de peligrosos aumentos de los niveles del agua. Canadá ha despertado una fuerte polémica e indignación a nivel nacional y mundial debido al reciente descubrimiento de miles de tumbas anónimas de lo que serían cuerpos de niños indígenas, donde antiguamente solían haber internados católicos. En la siguiente entrega le contamos de qué se trata. Canadá ha generado una gran controversia a nivel internacional luego de que en las últimas semanas se hayan encontrado cientos de tumbas anónimas y más de 1.100 restos de niños indígenas, donde antiguamente solía estar un internado católico llamado la Escuela Residencial Indígena Marieval. Estos internados o escuelas en las que ingresaron alrededor de 150.000 menores funcionaron durante 165 años entre los siglos XIX y XX con el propósito de que la juventud indígena se asimilara más a la cultura canadiense. Estos lugares eran administrados por el gobierno y autoridades religiosas, quienes separaban a los niños indígenas de sus familias, sometiéndolos a desnutrición y abusos físicos y sexuales que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá calificó como genocidio cultural en 2015. A raíz de estos hechos, enfurecidas hordas de canadienses han salido a las calles a manifestarse, tumbando y vandalizando estatuas, quemando iglesias, haciendo diferentes tipos de homenajes a los niños y más, con el fin de que tanto el gobierno canadiense como la Iglesia Católica asuman la responsabilidad de los hechos y ofrezcan disculpas por los crímenes cometidos. Al respecto, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aseguró que ya se reunió con el Papa Francisco para exigirle que se disculpe por lo sucedido. He hablado personalmente y directamente con su santidad el Papa Francisco para recalcarle lo importante que es no solo que se disculpe, sino que se disculpe con los indígenas canadienses en suelo canadiense. Sé que el liderazgo de la Iglesia Católica está mirando y participando muy activamente en los próximos pasos que se puedan tomar. Por su parte, la Federación de Naciones Indígenas Soberanas, uno de los principales grupos de indígenas de Canadá, pidió a la Iglesia Católica que cumpla con el pago de los $25 millones canadienses que ofreció como compensación en 2006 a todos los sobrevivientes de las residencias escolares del país, pago que según la Federación aún no ha sido completado al día de hoy, 15 años después. Y quiero dar la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy. Luis Alberto Villamarín, presidente fundador de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, además de experto en geopolítica e historia mundial. Y a Miguel Ángel Julio, antropólogo e investigador social. A los dos invitados les doy la bienvenida. Muchas gracias, Ana María, muy amable, y una buena tarde para usted, para los televidentes y para Miguel Ángel. Gracias. Y arranco por preguntarle, señor Villamarín, un poco creo que es importante que contextualicemos de lo que estamos hablando. ¿Quiénes son estos grupos indígenas que habitan y que tenían pues toda esta
alrededor de quienes gira esta lamentable ahora historia. Pónganos un poco en contexto. Pues Ana María, es que ellos, como ellos mismos se denominan, son las primeras naciones que habitaban la zona del norte de América desde muchos años antes de la llegada de los colonos británicos, ingleses y españoles, porque también llegaron de todas partes, pero en particular ingleses y franceses, sobre esta región. Y en la medida en que se fue desarrollando ese coloniaje y que se fueron presentando ya disputas internas entre los británicos y los franceses, finalmente los que quedaron en medio de esa disputa geopolítica y de esa carga de intereses estratégicos de cada una de las dos potencias europeas, pues fueron las comunidades nativas a quienes les trajeron, igual que aquí en la parte hispanoamericana, pues las pestes, las enfermedades, las depredaciones, las pugnas internas los dividieron y de una u otra forma algunos bandos de estas provincias que hoy en día son, por ejemplo, Saskatchewan y la Columbia Británica, que están más al occidente, terminaron apoyando a uno u otro bando de acuerdo con la ubicación en que quedaban. Y a la larga, por eso hay una parte francesa y otra parte inglesa en Canadá, por esas divisiones, y en esa repartija de seres humanos, pues terminaron colonizándolos igual que en este lado del continente, por la cruz y por la espada. Ahora, le pregunto, señor Julio, ¿en qué punto estamos? ¿Qué ha pasado con estos grupos indígenas dentro de Canadá? ¿Han podido mantener en algo su cultura, sus tradiciones, fortalecer sus territorios? ¿En qué punto estamos? Bueno, de antemano, muchas gracias por la invitación y pues esta pregunta realmente es muy interesante porque pese a la barbarie que significó la llegada de Europa a América para los pueblos indígenas y pese a todos los efectos que llegaron al territorio con esa alianza funesta entre la iglesia y el ejército, los pueblos indígenas han pervivido en términos de sus tradiciones culturales, sus cosmovisiones y ese anclaje espiritual que les da sentido en tanto miembros de un territorio que por más expoliado que haya sido, aún permanece vigente y vital para este contexto cultural indígena. Líderes de diversas organizaciones de pueblos indígenas de América y en particular que tienen asiento en Canadá, han manifestado que pese a todo el genocidio que hoy, que pese a que era un secreto a viva voz, ya se destapa de manera pública, los enclaves de resistencia cultural han sido realmente muy importantes y los procesos organizativos que se han gestado allí han permitido que empiecen incluso a desarrollarse procesos de recuperación de la lengua, de recuperación de ese saber ancestral que permanece todavía allí en el norte de América. Ahora, sin embargo, algo está claro, que lo ocurrido, el hallazgo es quizás la gota que derrama el vaso. Esto ya venía siendo hace un par de años, como lo vimos en la misma nota, una serie de reclamos por parte de las comunidades indígenas hacia la Iglesia, hacia el Estado, hacia el Vaticano, una serie de reclamos, de solicitudes de reivindicación. Y le pregunto, señor Villamarín, pues, ¿hasta qué punto van esas reivindicaciones como sociedad? ¿Hasta qué punto se debe uno reivindicar? Quizás seguimos viendo la historia, el pasado, o nos ponemos en el presente, en donde estamos en este momento, y vamos hacia adelante, teniendo claro teniendo claro lo que ha sucedido, ¿no? Pues es que, Ana María, aquí hay muchos aspectos para mirar lo que ocurre. Realmente este reclamo público pues se hizo muy evidente hace un par de años, pero viene desde hace muchos años. Una de las causas fue que en 1996 definitivamente esas escuelas cerraron, porque ya había denuncias no tan fuertes como las que hoy, pero ya había algunas denuncias, y por la misma evolución interna que iba teniendo Canadá como Estado y con esa relación tan extraña que tiene con la corona británica, ¿no?
porque no es tan explicable ya en pleno siglo XXI que haya una especie de coloniaje para un país tan grande, tan rico y tan poderoso como Canadá. Entonces eso ya venía tomando fuerza. Lo otro es que la Iglesia Católica en su interinidad tiene una crisis grande y aunque este Papa ha sido el más, entre comillas, liberal, que le da una apertura a investigaciones internas y a destapar cosas extremas, pues no ha sido tan concreto. Y lo otro que también juega aquí es el cambio con el señor Trudeau en Canadá, que no lo podemos ocultar, que llegó con una agenda política distinta a sus antecesores, que se ha enfrentado directamente a Estados Unidos y a otras potencias con sus puntos de vista. Y finalmente, el otro punto que incide aquí es que el mundo, no solo por la pandemia, sino por toda esta evolución geopolítica, esa revolución cultural, esa contracultura que hay, esa transculturalidad que nos tocó presenciar a algunos después de la quinta década de existencia y a otros en sus 2 primeras décadas o 3 décadas de existencia, es algo completamente novedoso y que necesariamente incide, para cerrar la pregunta, es que el mundo no va a ser igual después de esta pandemia, ni de todos estos movimientos sociales, algunos con razón, otros con sin razón, otros utilizados, pero es una realidad lo que está ocurriendo y todas estas cosas se están destapando y esa es la consecuencia de que derriben estatuas y reclamen una culturalidad distinta y una visión distinta frente a lo que ha transmitido las potencias europeas, como muy bien lo anotaba Julio. Ahora, y le pregunto, señor Julio, y con esto me tengo que ir rápidamente a una pausa, pero le pregunto, uno creería que esta clase de acontecimientos terroríficos pasan en los países en vías de desarrollo, pero estamos viendo, como hacía justamente alusión el señor Villamarín, esto es en un país avanzado en donde hay mucho más respeto hacia las minorías, donde se respeta mucho más la interculturalidad, es decir, quizás es ese el impacto que nos está causando de que esto ocurra en un país como Canadá. Bueno, esa pregunta me lleva a lo siguiente. Justamente esa falta de ilusión del desarrollo, lo que esconde de fondo es que la exclusión ha sido más solapada, que no ha habido realmente un escenario social donde estas contradicciones históricas salgan a flote y justamente por eso es que hoy estamos viendo este tipo de manifestaciones que ya no son solamente lideradas por los pueblos indígenas como a finales del siglo pasado, sino que ya es la ciudadanía en general la que ni siquiera cree que esos hechos hubieran sido posibles y los sanciona de forma contundente a través de este tipo de hechos que estamos viendo en los últimos días. Pero es importante que la verdad se sepa, porque al saberse esa nueva verdad histórica, se tiene que recomponer la identidad del pueblo canadiense y también la identidad del pueblo americano en relación con Europa, y en ese sentido establecer las bases de un nuevo sistema donde la democracia no solamente nos hable del gobierno del pueblo, sino que también nos hable del gobierno de los pueblos de las diferentes naciones. Saber la verdad es el primer punto de partida para reconfigurar un acuerdo intercultural que permita rehacer la historia y entendernos en estas nuevas narrativas. Bueno, tengo que hacer una rápida pausa. Cuando regresemos, quiero que conversemos sobre esta reivindicación y sobre varios temas que ustedes han abordado para saber cuál es ese alcance de esta reivindicación histórica con los pueblos indígenas. Venimos enseguida, esto es Análisis Mundial. Recuerda que puede acompañarnos en las diferentes redes sociales, en Twitter, en Instagram, AM Serrano 2. Venimos. De vuelta, gracias por continuar con nosotros en Análisis Mundial. El día de hoy nos acompañan Luis Alberto Villamarín, presidente fundador de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, experto en geopolítica e historia mundial, y Miguel Ángel Julio, antropólogo e investigador social, hablando sobre esta controversia por la aparición o por el descubrimiento de varias tumbas, de miles de tumbas anónimas de niños indígenas en Canadá. Y nos quedábamos ahí con algunas inquietudes y le pregunto, señor Julio, ¿hasta qué punto hay esta reivindicación por parte de la sociedad
con las comunidades indígenas. Partiendo de que ahora han pasado años, de que somos una mezcla, de que ahora el país está compuesto de una manera diferente y que quizás es momento de empezar a pensar como una nación global, más no seguir fragmentándola. Bueno, realmente yo creo que la diversidad es la mayor fortaleza que pueda tener una sociedad. Y desde esa perspectiva es fundamental que nosotros reconozcamos la tradición de los pueblos originarios de América. No para generar este tipo de situaciones de confrontación social, sino para reconocernos en lo que algunos teóricos denominan el mito de los tres grupos, que son los indígenas, los afrodescendientes y esa Europa blanca que llega a América a un crisol de identidades culturales que, como usted muy bien lo señala, Ana María, nos convierte en un territorio, no solamente Canadá, sino toda América, en un continente de sincretismo cultural. Pero nosotros no podemos, desde la perspectiva de globalizar la situación social del continente y del mundo, pensar en que debemos heterogeneizar la sociedad. Todo lo contrario, para superar estos, ejemplos de contradicciones y tensiones que se están dando, y que vemos con los incendios de las iglesias en Canadá, pero que también lo vemos con las estatuas de algunos colonizadores que han sido derrumbadas también en nuestro país, es importante reconocer la historia y reconocerla en su diversidad, porque por más siglos que hayan pasado, hoy en día permanecen vivos y palpitantes diversos pueblos indígenas en nuestro territorio que hacen parte fundamental de nuestra sociedad. Así que, para redondear un poco la respuesta, es importante establecer acuerdos interculturales a partir del reconocimiento de la diversidad. Una vez que se empieza a destapar este lastimoso acontecimiento, vemos también el nombramiento de una indígena como gobernadora. Y le pregunto, señor Villamarín, ¿esto es un poco como para calmar los ánimos, como para dar ese beneplácito y también como una forma de disculpa pública por parte del Estado canadiense? Pues es que no solo allá, sino en todas partes ya está ocurriendo un fenómeno que está tomando fuerza con los indígenas o con las primeras naciones, como se denominan ellos, en todo el continente, porque miremos que la Constitución boliviana dice que son pues una plurinacionalidad, y eso ya es un avance en el mismo sentido que nos planteaba el señor Julio. De igual manera, en Chile vemos que acaba de obtener la presidencia de la Convención Constituyente una señora de la etnia mapuche, y que aquí en Colombia nuestra Constitución del 91 le dio un giro grande en el sentido de que se considera una nación pluricultural y multiétnica, y de alguna manera se ha venido construyendo un proceso de acercamiento que no ha sido tan fácil por ambas partes. Entonces, lo que ocurra en Canadá puede que tengan una intención un poco demagógica o politiquera, pero en el fondo es que el tren, la dinámica de todo este movimiento geopolítico y político interno y mundial y social y cultural está generando ese tipo de compromisos nuevos para las nuevas sociedades, y tendremos que irnos acomodando a todo lo que se va ajustando la historia de la humanidad. Ahora, en el caso de Canadá, el gobierno ha sido muy claro en reconocer que las consecuencias del sistema de las escuelas residenciales indígenas fueron profundamente negativas, que han tenido un impacto duradero y perjudicial hacia la comunidad indígena. También el ministro Trudeau ha dicho que el gobierno seguirá apoyando y proporcionando fondos y recursos para sacar estos terribles errores a la luz. Es decir, el Estado está acompañando a la comunidad indígena, el Estado no está ocultando, no está tapando, es más, está quizás impulsando y acompañando a esta Comisión de la Verdad a sacar a la luz. Entonces, les pregunto, ¿hacia quién va ese reclamo? ¿Hacia quién va ese derribar esas protestas, quizás en cierto punto, en ciertos momentos ha llegado a cierta violencia? Le pregunto, ¿hacia quién va dirigido, Julio? Bueno, es indiscutible que
que en este caso ese reclamo, esa indignación que se traduce en este tipo de hechos va dirigida al establecimiento de la Iglesia Católica, pero no como la institución actual que estamos viendo en cabeza del Papa Francisco, sino a esa institución que ya tiene un hálito histórico de cubrir este tipo de delitos, no solamente contra los pueblos indígenas, sino también con este tipo de actos de pederastia que han sido sancionados ampliamente por la sociedad mundial. Pero quiero señalar algo, y es que el momento en que se suscitan los hechos está acompañado de un sentimiento de desazón, de rabia, de indignación, que se traduce en este tipo de actos que, debo decirlo abiertamente, los condeno porque condeno todo tipo de violencia, pero que también los entiendo en el contexto histórico en que se están dando y que están lejos de ser vandalismo, porque lo que se está manifestando es el clamor de una sociedad que por siglos ha permanecido colonizada, dominada y sometida a un régimen hegemónico que ha violentado las raíces más profundas de la cultura. Y ese, por supuesto, no es el camino. Sin embargo, la actitud que ha tenido el Estado canadiense no solamente genera un apaciguamiento de estos caudales, sino que también establece nuevos derroteros de acción política para que los pueblos indígenas de este territorio tengan acceso a las decisiones que comprometen lo público y desde allí empezar no solamente a sanar, sino a reparar en términos integrales este daño histórico que se ha causado. Por eso el reclamo es contra la Iglesia, es contra ese régimen opresor, sí, y necesariamente se tienen que establecer nuevas vías para resolver. Ahora, señor Julio, y les pregunto, dos de los grupos religiosos católicos, conocidos como los oblatos, que participaron justamente en el funcionamiento de muchas de las escuelas residentes en Canadá, incluidas los casos que hemos visto, han dicho que tienen la intención de revelar todos los documentos históricos sobre su participación, y también han dicho: lamentamos profundamente en nuestra participación en las escuelas residenciales y los daños que ocasionaron a los pueblos y comunidades indígenas. Eso creo que también es valioso, creo que también nos está mostrando como sociedad el que se está transparentando, se está hablando con total sinceridad. ¿Cree usted, señor Villamarín? Pues es que además las circunstancias los fuerzan, Ana María, es que no tienen de otra, porque nomás la presión internacional que ha generado esto, que se está hablando en los medios de comunicación como estamos hoy, que se está hablando en la academia, que se está hablando en todas partes, no les queda de otra. Y finalmente la Iglesia Católica como tal, como institución, tendrá que entrar a terciar en este caso y a asumir responsabilidades, porque ya no las pueden ocultar más, ni pueden utilizar argumentos que fue en otra época de la historia o que fueron unas manzanas podridas, sino que la Iglesia está forzada a reconocerlo. Y de igual manera, la sociedad canadiense, que es una sociedad formada con una mentalidad anglosajona y de una tendencia a responsabilizar o a establecer responsabilidades, pues también seguirá presionando. Y a eso sumémosle que en el mundo entero el encierro de la pandemia generó unas reacciones diferentes que eran impredecibles y que se están manifestando en todas partes del mundo y seguirán ocurriendo. Entonces, las respuestas que van a tener los estados frente a estos problemas serán muy diversas, pero al mismo tiempo tendrán que aceptar responsabilidades y dar unas nuevas dinámicas para las cuales ni estaban preparados ni pensaban que iban a ocurrir. Yo lastimosamente me tengo que despedir, se nos acabó el tiempo, pero realmente ha sido interesantísimo poder conversar con ustedes esta tarde. Señor Villamarín, muchísimas gracias. Señor Julio, a usted también muchas gracias por haber compartido tan importantes aportes el día de hoy. Esto yo creo que todavía va a tener y va a estar sobre la palestra pública. Estaremos y continuaremos conversando, porque de acuerdo con ustedes habrá una respuesta por parte de la Iglesia Católica, que también tenemos que decir, no podemos comparar la Iglesia Católica de ahora con la Iglesia Católica de hace muchos años, el funcionamiento y cómo ellos trataban de educar y catolizar y evangelizar a quienes creyeron que debieron hacerlo equivocadamente. Les agradezco mucho a los dos su compañía y sus aportes. Que tengan un buen día.
Muchas gracias. A ustedes también en casa, gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado junto con nosotros en Análisis Mundial. Recuerde acompañarnos en las redes sociales, pueden escribirme sus aportes, comentarios @AMSerrano2. Feliz tarde.